Hola a todos, muy buenas noches para los que están aquí con nosotros en vivo. Lilia, un placer tenerte una vez más aquí. ¿Cómo te encuentras? Muy bien, David, muchas gracias. Muy contenta de estar con ustedes nuevamente. Ha sido ya un camino que hemos recorrido juntos. Lilia, pues mejor tú preséntate para los que sea la primera vez que están aquí conectados. ¿Quién eres y qué es lo que hemos visto en las sesiones anteriores? Ok, bueno, pues soy psicoterapeuta, tengo maestría en coaching, tengo diplomados en distintas áreas. Soy más humanista, del área humanista, como logoterapia. Y bueno, hemos estado viendo y trabajando un poco y hablando sobre las herramientas y las habilidades que tenemos que desarrollar para poder crear una buena autoestima. En las sesiones, bueno, pues hemos hablado un poco de autoimagen, un poco del autoconcepto, de cómo nos vemos a nosotros, de reconocer nuestros logros, nuestras habilidades. Y bueno, pues el día de hoy vamos a hablar también un poco de la autoaceptación. Ok, entonces hoy tenemos un tema muy interesante. Gracias, Lilia. Me gusta mucho compartir contigo estos espacios. Para los que están conectándose, como ya es una tradición para nosotros que nos incluyan en comentarios desde qué país nos están ustedes viendo. Y digan, ¿han estado en las lecciones anteriores? ¿Han aprendido en esas lecciones o es la primera vez que están aquí con nosotros? Nos encantará saberlo. Y recuerden, presentamos el tema, después vamos a dialogar con ustedes en los comentarios o preguntas que tengan referente al tema y vamos desarrollando esto de una manera como una charla. Pues entonces, Lilia, hoy tenemos uno de los temas, yo creo que también que van construyendo, ya que hemos trabajado con el autoestima en las lecciones anteriores, llegamos a un punto que me encantaría que tú lo presentes. Ok, pues el tema es la autoaceptación. Y bueno, es un tema bastante interesante y bastante difícil de aplicar, porque bueno, siempre es complicado autoaceptarnos. A lo mejor nosotros decimos, sí, sí me acepto, sí, sí, sí acepto como soy, pero creo que es un trabajo mucho más profundo. Por ejemplo, cuando tenemos miedo, generalmente lo que hacemos es, ¿qué es lo primero que piensas, David? A ver, platícanos. Por ejemplo, cuando tú llegas a tener miedo o alguna emoción que no te gusta, generalmente, ¿qué es lo que te dices a ti mismo? Obviamente, si tengo miedo, no estoy pensando, estoy sintiendo y es una sensación de falta de capacidad o es una situación en la que a veces uno llega a caer en el error, porque eso es así, de imaginarnos que estamos en el escenario más catastrófico, pero es una cuestión donde tenemos que pues vivirlo, aprenderlo, y creo que todos en algún momento hemos sentido temor, miedo, no porque alguien en este planeta diga yo jamás lo he sentido, porque dejaría de ser humano. Claro. Y bueno, pues lo primero que decimos es, pues no tengas miedo. Bueno, nos autodecimos, ¿no? Porque es toda esa conversación que tenemos interna, que es automática y que muchas veces no nos damos cuenta, pero generalmente lo que hacemos es, pues no tengas miedo, no tienes por qué tener miedo, tú puedes, adelante. Tratar de automotivarnos, que no es malo, pero también si estamos luchando con la emoción, lo único que pasa es que empezamos a luchar con eso. Entonces, el no aceptar el miedo, lo único que ocasiona es que crezca ese miedo, porque estamos peleando con esa emoción. También pasa, por ejemplo, con los pacientes con ansiedad, ¿no? Que empiezan a tener ansiedad y dicen, es que ya no quiero tener ansiedad, y es que no quiero tener ansiedad, y es que no me quiero sentir así. Pero estás luchando contra eso. Y al estar Ujú. luchando contra eso, solamente generas que se agrave o se somatice más. Lo que también el trabajo que se hace es acepta la ansiedad, porque al momento de aceptarla, permites que entre, la permites vivenciar y de ese modo puedes llegar a tener el control sobre ella. Esa es como la diferencia. Cuando estamos luchando con nuestras emociones, las emociones son más difíciles de controlar, pero cuando las aceptamos, es mucho más sencillo que podamos tener el control sobre de ellas, entenderlas y comprendernos. Entonces, la autoaceptación viene de mucha parte de ese trabajo. No solamente es aceptarnos a nosotros mismos, que es una parte fundamental, aceptarnos por cómo nos vemos, aceptar nuestro cuerpo, aceptar y amar
todo lo que tenemos y lo que no tenemos, y también internamente. Aceptar nuestras emociones, que a veces podemos estar tristes y está bien, no pasa nada. Es más bien identificar la emoción, recibirla, darle la bienvenida y decir, ok, siento esto, le doy la bienvenida a esto, está bien sentir este miedo, pero ¿qué puedo hacer con él? Ahorita que mencionas la palabra mágica para todos, que queremos que se quede fuera de nuestro reto, el miedo. Y como tú bien dices, hemos recibido los mensajes desde niños, no tengas miedo, como si el tener miedo fuera algo malo o como si nos perjudicara siempre. Y relacionado con el tema que tenemos el día de hoy, de autoaceptación, me hace reflexionar que aceptar que el miedo es parte de nuestro crecimiento como personas, o sea, no es quedarte en el terreno de como tengo miedo ya no voy a hacer nada, sino es a pesar de todo lo que no puedo aceptar tan fácilmente de mí y que me puede generar temor en no alcanzar algo que estoy buscando, desarrollando, queriendo ser, etcétera, es una cuestión que no lo había yo reflexionado de la importancia que tiene la autoaceptación y la emoción cuando sentimos algún temor, que tiene que ver. Y lo que hemos visto, para los que nos están diciendo, porque te comento, Lilia, que varios están por primera vez, entonces están llegando al tema que es la lección número 5. Para los que llegan por primera vez, recuerden que esta transmisión se queda en Imagen Excellence en las primeras 24 horas. Después es Lilia en su canal de YouTube Conversando con Lilia Guerra, quien tiene ya las 4 lecciones anteriores. Para quien no haya visto las anteriores, pues necesita ir trabajando poco a poco con lo que hemos desarrollado. Y nos están saludando desde muchos lugares. Déjame contarte, Lilia, que están mandándonos saludos desde Florida, en Estados Unidos, Colombia. Dice aquí Gloria, es la primera vez que los veo. Saludos. De Perú, Ana María, Yareli desde Honduras. Fíjate qué interesante todas las conexiones que podemos lograr aquí. Morelia, Michoacán, María Elena Guzmán, saludos. Puerto Rico, también está aquí presente Miguel Juan. Jane Donald desde Panamá. Y también, pues dice aquí, de la nopalera alcaldía de Tláhuac, primera vez, Esperanza Díaz. Y así tenemos muchas otras personas que nos están saludando. República Dominicana. Y pues ya están las preguntas. Ahorita vamos a mencionarlas para que no nos desviemos del tema. Damos un pequeño punto de introducción desde Austin, me imagino que es Austin, Texas, y también desde Perú. Entonces, fíjense qué interesante cómo el hecho de tener una plática con ustedes en vivo, esto lo hace muy enriquecedor. Y yo quiero preguntarte algo, Lidia, porque yo creo que a veces el terapeuta es el que hace las preguntas o como que sabe hacia dónde dirigir a cada persona. Pero, por ejemplo, en tu caso, que también eres un ser humano, que también tienes emociones, o sea, cuando tú has sentido alguna sensación de miedo, tú como ser, pues la experta en ese tema, ¿hay algún trabajo diferente o que pase algo distinto en tu ser a diferencia de nosotros los mortales? Interesante pregunta. Así soy yo, discúlpame si te agarré en Bueno, curva. sí, es un trabajo bastante interesante, por eso digo que no es tan fácil. Pues vamos, nosotros como terapeutas también tenemos nuestro propio proceso porque lo debemos de llevar. Aparte de lo que nosotros somos para nuestros pacientes, nosotros tenemos que trabajar con nuestras emociones, con nuestra vida y aparte en relación terapéutica también hay mucho trabajo, porque a veces los pacientes te reflejan cosas, ellos te dejan cosas o bien la relación terapéutica, entonces hay mucho que analizar fuera de solamente el paciente, o sea, el terapeuta tiene que trabajar con todo eso, con su vida, más con la relación con el paciente, más checar cómo está esa relación, si estás bien, si estás mal con esa relación, qué debes de hacer. Va mucho más allá de solamente a mi terapeuta. Ujú. Y Ok. bueno, nuestro propio trabajo también es pues darnos cuenta que el proceso tampoco es sencillo. Estar del otro lado no es fácil, siempre es complicado. Y bueno, en tema de autoaceptación, la verdad es que no tanto en emociones básicas,
Pero lo que sí me he dado cuenta es de que en muchas ocasiones sí llegas a un punto en donde dices, ok, entonces me falta trabajar la autoaceptación, o sea, aceptar esas emociones, aceptar lo que yo puedo sentir, aceptar que tengo heridas infantiles, aceptar que estas también se ven reflejadas en mi vida diaria y que tengo que aceptarlas, porque si lucho contra ellas, lo único que estoy haciendo es retirarlas, pero eso no soluciona el problema, sino lo agrava, ¿no? Ujú. Entonces sí me he topado mucho con ese tema. Es complicado, por eso digo, sé que es complicado, pero también somos seres humanos y también nos toca trabajar toda esa parte. Gracias por responderlo y además por hacerlo en vivo, porque no es una pregunta que seguramente los pacientes te hagan tanto. Y ahorita con este punto, yo quisiera poner sobre la mesa y ya después tú vas desarrollando los demás. En el caso de mi experiencia, Lilia, y de ustedes amigos que nos ven, como yo me he dedicado a ayudar a las personas a trabajar con su imagen, muchas veces es este tema el que no lo comentan directamente, pero es una cuestión de, pues no me gusta cómo me veo o no me gusta cómo estoy en este momento. Y una cosa es aceptar que lo puedes cambiar y que quieres trabajar para ello. Y otra muy distinta es como decirte, no tengo ninguna solución a la mano, me tocó esto, no hay ningún punto para crecer y entonces desde los aspectos físicos, tanto mujeres como hombres, que si somos de tal estatura, que si estamos en tal peso y entonces todos esos detalles son mensajes que nos enviamos y creemos que no cuentan cuando los tenemos solamente en un diálogo interno porque nadie los escuchó, pero los hemos escuchado nosotros mismos. Y sobre todo son esas experiencias de qué nos decimos frente al espejo, qué es lo que no aceptamos de nosotros, o qué es lo que pensamos o creemos que no somos por los comentarios que nos dijeron en varias etapas de la vida. ¿Tú qué comentarios nos dirías acerca de todo este punto que parece tan personal y que nos afecta tanto? Claro. Es complicado cambiar esa perspectiva porque muchas veces esas heridas son las más profundas y es más fácil cambiarlo cognitivamente. Me ha pasado mucho con pacientes en donde sí, la terapia cognitivo es muy fácil de usar, pero todo se queda en lo cognitivo muchas veces, o sea, en el pensamiento. Si cambias las cogniciones, si cambias los pensamientos, esas habilidades o hábitos que tienes, pero no, luego no llega a conectar con la emoción. Y cuando no conecta con la emoción, entonces es cuando empieza a haber pues, un choque, porque dices, a ver, es que lo que yo pienso, sé que esto es lo adecuado, sé que esto es lo que debo de pensar, o sea, hablarme bien y decirme que me gusto, pero no lo siento. O sea, no llega a conectar con la emoción y creo que ese es el trabajo que hay que hacer más profundo. Cuando las heridas son emocionales, es más difícil el trabajo cuando no se conectan emocionalmente los pensamientos con la emoción. Entonces, de verdad tenemos que sentir, puedes pararte en el espejo y decir, a ver, yo sé que soy hermosa, pero si realmente es algo que no lo sientes, va a ser complicado que te la creas. Ujú. A lo mejor todos los días te puedes decir, soy hermosa, pero si ese contenido no viene desde el interior, pues es como un contenido hasta un poco vacío y que realmente no va a generar un cambio en ti. Y como bien mencionabas, y lo retomo, por ejemplo, es decir, ok, soy esto o yo pienso esto de mí, lo acepto, pero, por ejemplo, con el miedo, reconozco el miedo, sé que tengo miedo, puedo recordar cómo es no sentirlo Ujú. y puedo reconocer que yo no soy ese miedo, yo no soy eso que siento, puedo ser otra cosa, puedo ser diferente, puedo cambiarlo y puedo modificarlo. Entonces, lo acepto como venga, puedo sentirlo, lo identifico, lo reconozco y identifico que yo no soy ese miedo y que yo lo puedo modificar y yo me puedo sentir bien. Ese es el trabajo que se tiene que ir procesando dentro de la autoaceptación en todos los niveles, tanto en Ujú. físico, interno, emocional.
Y bueno, pues no sé qué preguntas vayan teniendo el público Ok. para ir Sí, viendo es un por tema dónde van el tema. importante y hubo una pregunta, déjame localizarla porque la pregunta fue de Jimmy. ¿Cómo puedo vencer el miedo a las alturas? Bueno, es que eso es una cuestión de miedo, pero no es de autoaceptación. No sé qué respuesta tengas allí. Híjole, bueno, si quieres perder el miedo a las alturas, puedes intentar, que es una técnica conductual, ir acercándote a ese miedo poco a poco. Por ejemplo, si te da miedo el ascensor, colócate frente al ascensor y ve qué tanta ansiedad te da. Si la puedes soportar, avanza un poco, si no, retrocede. Y la Ujú. siguiente vez, pues te vuelves a poner frente al elevador. Si sigues sintiendo la misma ansiedad, ahí quédate. Pero si no, puedes avanzar otro poco más, 2, 3 pasos más y te vas acercando como poco a poco y lentamente hacia ese miedo que puedes tener e ir soportando lo que te genera y eso va a hacer que se llama desensibilización sistemática, desensibilizas un poco como esa emoción que te genera. Ok, qué interesante respuesta, aunque no tiene exactamente que ver con lo que no acepta exactamente de su forma de ser, sino es un miedo. Muy Exacto. buena pregunta, Jimmy, gracias. Y ahorita pues nos están todavía saludando, les agradecemos. Y lo importante aquí, ya nos está preguntando, por ejemplo, es que como hablamos del miedo, ya la gente está preguntando acerca de Sobre ese el miedo. término y es importante darle también su espacio. Janina, para vencer el miedo es necesario enfrentarlo, exponerse al miedo. Pues es parte de las, ¿cómo dijiste? Desensibilización. Desensibilización. Alicia Tapia, ¿qué opinas del miedo a enfermarte? Pues considero que entonces ahí es otro punto. ¿Qué sería la respuesta? Viene siendo es muy buena pregunta y gracias porque se me había ido. Eh, es como también la enfermedad. Tenemos miedo a enfermarnos. Muchas veces hay personas que no aceptan su enfermedad o lo que les pasó, por ejemplo, los cambios que se generan en la vida de alguien cuando alguien está enfermo, ¿no? Ya sea una enfermedad degenerativa o un infarto, etcétera. La vida de la persona cambia y es complicado aceptar esos cambios. Es complicado darte cuenta de que ya no puedes tener las mismas actividades o puedes tener algunas limitaciones y eso es un proceso que debes de ir llevando y asimilando. Y es parte de la autoaceptación, aceptar que tu vida ha cambiado, pero aceptar que también dentro de esos límites puedes tener muchas posibilidades. Muchas veces Ujú. lo que pasa es que tenemos el pensamiento de todo o nada. Entonces, si me limitan en algo, yo creo que ya no tengo ninguna posibilidad. Pero no nos damos cuenta de que hay un millón de posibilidades. Por ahí hay un video, les voy a conseguir el nombre de la persona, no recuerdo cómo se llama. Él tuvo un accidente muy joven, surfeando, y quedó parapléjico. Ujú. Y Y él encontró el motivo el sentido de su vida, una motivación y continuó, siguió adelante, vio todas sus posibilidades, ahora es un gran conferencista, se casó, tiene familia. El límite creo que nos lo ponemos nosotros, depende de cómo veamos nuestro mundo. Ok. Considero que si seguimos hablando del miedo, nos desviamos del tema, porque entonces la gente puede pensar que estamos hablando acerca Del del miedo. miedo y nuestro tema es autoaceptación, qué tanto te aceptas a ti mismo. Y comenzamos hablando acerca de la emoción que nos puede generar el temor o el miedo de no aceptarnos a nosotros. Ese era nuestro punto principal. Entonces, para que podamos reenfocarnos, y que no pensemos que estamos hablando del miedo, porque si no podemos tener miedo a N cantidad de cosas, pero son externas. Lo que necesitamos es encontrar, ok, la autoaceptación a veces puede generarnos temor, pero el punto que estamos tratando hoy, Lilia y yo, es este. ¿Qué tanto estás trabajando para autoaceptarte? Y no es una cuestión solamente de, sí, lo pienso y listo, ya, sino es un trabajo emocional y como lo comentaba Lilia, puedes decirlo, pero si no lo sientes, te quedas en solo trabajarlo de manera, digamos, externa. Entonces, Claro, para que podamos hacer las preguntas exactamente acerca de ti,
no de los demás, no del mundo externo, porque entonces ahí puedes aceptar todo lo que está por fuera y crees que tú vas a controlar lo que está en el mundo, pero primero para que puedas crecer necesitas autoaceptar todo lo que eres, todo lo que puedes lograr y quieres atreverte a hacerlo. O sea, pongamos el ejemplo a lo mejor mucho más claro. Si hay alguien que no acepta, que no se preparó lo suficiente para un examen profesional y entonces le echa la culpa a otra persona porque cree que es que no le caigo bien, cuando a lo mejor es todos coinciden en que te equivocaste en muchas respuestas, es aceptar que me faltó preparación, ese sería un punto, pero cuando llegamos al tema de autoaceptación, es todo lo que he trabajado con la autoestima, hablábamos de autoimagen, autoestima, cómo la vas alimentando, todo lo que recibiste de niño como mensajes desde tus padres, tus familiares, etcétera. Y luego estuvimos trabajando acerca de los motivos que nos llevan a trabajar personalmente. Y de ahí Claro. partimos a que, ok, llegamos hacia este punto. ¿Qué tanto estás aceptando lo que puedes controlar, lo que está fuera de tu control? Y sobre ti, me imagino que es este tema. O sea, pongo un ejemplo mío. Yo no soy alto y eso es una autoaceptación. No me peleo con la altura porque no necesito estar pensando cómo le voy a hacer para que mañana yo pueda medir más. Simplemente es aceptar que no soy alto, pero juego mis cartas desde otra perspectiva. O sea, me pongo como ejemplo para que podamos entender que la autoaceptación no es una cuestión de motívate y lo que quieras autoaceptar ya está resuelto. Nos lleva trabajo. Hay otras personas que pueden tener autoaceptación emocional con otras relaciones. Entonces, espero que con esta nueva estructura que estamos presentando el tema Lilia y yo nos ayude a que ustedes hagan preguntas específicamente de su proceso de autoaceptación personal. Ya vamos a ver aquí entonces, Lilia. Pienso, dice Jimmy, pienso que la clave fundamental de la autoaceptación es no compararse con nadie, solo con lo que fuimos ayer. Me parece que ya tiene una perspectiva muy diferente y es la misma persona que nos preguntaba del miedo a las alturas. Y Mandy nos dice, si yo no me acepto, los demás tampoco lo harán. ¿Qué Así opinas es, al respecto? exactamente. Totalmente de acuerdo. Muchas veces pedimos a los demás y al exterior que nos den esas cosas que nosotros no nos damos a nosotros mismos. Entonces, yo quiero que me valoren, pero yo no me valoro. Yo no me acepto, pero pido que el otro me acepte. Yo quiero que el otro me dé mi lugar, pero yo no me doy mi lugar. El otro quiero que me respete, pero yo de alguna manera tampoco me respeto. Uh -huh. Y son esas pequeñas cosas que hacemos nosotros inconscientemente y a lo mejor de forma muy sutil, en donde nosotros le decimos al otro cómo nos tratamos, es como le enseñamos al otro a que nos traten. Entonces, si el otro ve que tú no te tratas bien, el otro lo que recibe de mensaje es, ella no se trata bien, entonces yo también puedo tratarla mal. A ella le gusta que le traten mal. Y no lo hacemos conscientemente, obvio. Son esas cosas inconscientes que traemos ya de patrones, ya de enseñanza, ya de muchos hábitos. Y es que no somos amables con nosotros. También empieza a hacer el trabajo de ser amable contigo. Trabaja tu lado autocrítico. Generalmente siempre tenemos a esa vocecita que está todo el tiempo, de, te equivocas y ahí está la autocrítica siempre. Ay, ¿por qué te equivocaste? Ya ves, no estás poniendo atención. O te sale algo mal y ya ves, siempre te equivocas, nunca haces las cosas bien, ¿no? Y son esos pensamientos automáticos o esta nuestra vocecita interna que no la tenemos consciente. Y cuando la hacemos consciente podemos identificarla y entonces empezar a trabajarla. Empezar a decir, a ver, no pasa nada, sí me equivoqué, pero tiene solución. Hay 1000 posibilidades para poder solucionarlo. Me hago responsable de lo que me toca y lo demás le toca a los demás. Que ya habíamos hablado también de la responsabilidad, ¿no? Es toda esta Sí. parte que se tiene que hacer, que va en conjunto, todo se va hilando.
hacernos cargo de Ok, lo de nosotros, aceptar lo que nos toca, aceptar el, a ver, sí, yo me enojé, por ejemplo. Sí, yo acepto que yo me enojé. Sí, yo acepto que mi emoción fue desbordada. Eso yo lo asumo y entonces asumo lo que me toca y llego con otra persona asumiendo mi parte y al otro le toca lo demás. No y somos perfectos. ser responsable, lo comentábamos, no es que hago las cosas, no, tengo la capacidad de responder. Tú lo mencionabas muy bien, responsabilidad viene de la capacidad de responder Responder. por lo que tú hiciste, dijiste, omitiste. Y no es la responsabilidad que se nos ha tal vez hecho creer de yo soy responsable porque hago estas tareas. No, es tu capacidad de responder. Ya nos están entonces comentando y quiero leer algunos, Lilia, uno de estos mensajes. Joyita nos dice, entonces entender que somos limitados en nuestro raciocinio y que la autoaceptación puede ser cuando aceptamos ser únicos en nuestra individualidad. Ya estamos entendiendo entonces por dónde llevamos este tema. Vamos a ver entonces qué dice Esperanza. A mí me cuesta mucho expresarme en público, ya que me enfoco en cómo me ven los demás. Y sí, pues ese tema tú y yo ya lo hemos experimentado, Lilia. Tú también cuando aprendiste a hablar en público pasaste por una sensación de aceptar tus habilidades, lo que querías aprender. Y déjame responder a mí rápidamente este Adelante. tema, ¿no? De cómo, o sea, porque soy entrenador para hablar en público, les comento. La mayoría de las personas cuando llega a un curso para hablar en público cree que la solución está afuera, en el instructor, en que únicamente la técnica, la que uno necesita aprender, es la llave. La técnica únicamente te va a dar el ABC que necesitas aprender, pero el trabajo interno es emocional para que no te importe qué digan los demás, es que te importe tanto el público que entonces te enfoques en la experiencia para el público y no que te centres en yo quiero hacerlo bien, ojalá que no me equivoque, qué tal si me critican, porque cuando uno está en sí mismo únicamente hablando en público, los demás te pierden. Entonces, qué interesante que lo están relacionando también con el tema de expresión. Y déjame ver entonces aquí, Yareli Rodríguez, a veces aceptamos situaciones que suceden en nuestra vida como si fuesen normales y caemos en un estado que daña nuestra vida. Es importante saber lo que somos capaces, de lo que somos capaces, valorarnos a nosotros mismos. Ese es el trabajo más complicado, porque decirlo es una cosa, hacerlo Hacerlo. es algo diferente. Blanca Rosa nos dice, soy muy celosa con mi pareja y comprendo que soy injusta. ¿Será por falta de estima personal? ¿Tú qué responderías a eso, Lilia? En parte, una parte sí, hay que revisar. Siempre hay temas de confianza, de comunicación, de enfocarte. Hay, también está muy enfocado en el control. Como lo que platicabas, ¿no? Saber de qué sí puedo tener control y de qué no, que es lo que hablábamos también en la responsabilidad, por si quiere ver el video si es que no has estado en nuestros Sí, sí, videos. sí. También hablábamos del control, también eso te puede ayudar en identificar un poco o aligerar un poco esta carga que tienes, pero sí, sí hay que trabajar todos esos temas. Vamos, es que todo está hilado siempre y no puedes separar a veces los temas tan individual. Sí, totalmente. Te invitamos, Blanca, a que veas en el canal de Lilia, terminando esta transmisión, busca entonces la lección 4 y las anteriores, porque te va a ayudar mucho a que puedas entender el proceso de mejorar tu estima. Kelly nos cuenta, es importante no perder el enfoque en nosotros mismos, amarnos, cuidarnos, protegernos primero. Aquí hablábamos ya tú y yo, Lilia, respecto a que a veces uno piensa que ponerse en primer lugar uno es egoísta, que debemos siempre ver primero por los demás, porque eso es amar, porque eso es cuidar, proteger. Y hablábamos que la autoestima es algo tan tuyo que si tú no te pones en primer lugar como persona valiosa o importante, lo que acabas de comentarnos, cuidamos a los demás, les hacemos sentir que son importantes, pero cuando se trata de nosotros, no nos sentimos importantes para nosotros, no nos sentimos valiosos, no nos hemos
identificado como alguien que puede no solamente ofrecer, sino disfrutar ser uno mismo. Y por eso es que todo esto nos ayuda a avanzar y creemos que esto es vida personal, únicamente se trabaja la autoestima para la vida personal, te va a ayudar en tu trabajo, en tu familia, en tu relación, en muchos detalles. Rita Zambrano, ¿qué hacer para ayudar a alguien que no se acepta a sí mismo? Wow, la pregunta yo creo que muy importante. ¿Qué responderíamos? La primera pregunta para ti sería, ¿esta persona quiere aceptarse? Porque este trabajo es como los alcohólicos, los drogadictos. Si tú no crees que hay algo que cambiar, las personas te pueden hablar 1000 veces, te pueden decir un montón de cosas, la gente te puede tratar de ayudar, pero tú nunca vas a recibir ese mensaje porque tú crees que no estás mal. Cuando tú realmente quieres modificar algo es cuando puedes hacer un cambio realmente significativo. Entonces, primero es, ¿la persona te está pidiendo ayuda? Esa es la pregunta. Si sí te la está pidiendo, entonces más bien sería cómo apoyarla, que vea algún profesional para ver realmente de qué se trata. Porque vamos, no podemos aislar los temas, o sea, por ejemplo, tema de autoaceptación, que es lo que estamos hablando hoy. Pero la autoaceptación va más allá de solamente acéptate físicamente, que era lo que hablaba, acéptate con todo lo que tú eres, tus habilidades, tus logros, tus pensamientos, que yo lo acepto, pero ¿qué hay de fondo? Acepto que tuve heridas emocionales de la infancia, acepto que hay cosas que me duelen, acepto que hay cosas que me sobrepasan, acepto que no me amo o no me respeto, acepto que no pongo límites, acepto que necesito trabajar o cambiar o modificar algo o flexibilizarlo. Entonces, es un trabajo más profundo el que se debe de hacer para que puedas llegar a autoaceptarte de forma integral. Déjame agregar, además de esa genial respuesta que nos diste para reflexionar del otro quiere aceptarse a sí mismo, pensamos, hay que resolverle la vida a los demás, porque los demás son los que están necesitados de crecer. Y yo creo que el mantra más importante, o si se pudiera llamar así como lo más maravilloso es cuando tú creces, no es que El los otro demás crece. te siguen solo porque sí, tú te separas de esa dinámica de únicamente querer corregir la vida de otros y dices, ok, si yo quiero irradiar esta nueva energía y véanlo como ustedes decidan, energía, autoestima, como quieras, pero cuando tú ya no estás en la misma frecuencia y decidiste crecer, automáticamente modificas el entorno y no tienes que decir, ¿por qué no cambias tú? Los vas atrayendo al que está listo o al que necesitaba cierto empujoncito o que lo jale sin que se lo pidas. Y es cuando la gente realmente se acerca al terapeuta, al coach, al psiquiatra, al asesor de imagen. O sea, tú y yo, Lilia, necesitamos también que la gente cuando llegue con nosotros esté lista para crecer y no Claro, que llegue algún familiar y que le diga, ve. atiéndelo, Lidia, porque no quiere aceptarse, no quiere crecer. Creo que eso es un punto que nos hace falta también aceptar que no todos están listos para crecer y uno es el que, si tú estás viendo esta transmisión, es como pensar primero en ti y después en los demás, en qué Claro. deberían los demás aceptarse, porque esto les serviría mucho. Creo que a veces se nos olvida. Y es interesante de ver todo lo que mencionas. Bueno, hay varias cosas que quiero rescatar. Una es lo que hablaba al principio. Si tú aprendes a cómo tratarte, el otro va a aprender a hacerlo. Sea quien sea, venga con las heridas que venga, tenga lo que tenga, la historia de vida que tenga, va a aprender a tratarte como tú te tratas a ti. Es un mensaje inconsciente. La verdad es que a profundidad no sé cómo funciona, pero es maravilloso. Solamente hacen clic las personas que hacen clic contigo por alguna razón. Tienes la pareja que tienes por alguna razón. Si no hay una necesidad que cubrir, que el otro te cubre, no hay un clic. Siempre nuestras parejas son nuestros espejos de esas cosas que tenemos que trabajar o que debemos de trabajar y que no hemos descubierto. Y a veces podemos encontrar similitudes
patrones de familia, patrones infantiles, heridas infantiles. Podemos encontrar un millón de cosas, o bien de aprendizajes durante la vida de nuestra adolescencia, o bien más adelante. Ese es como el primer punto que quería rescatar. Y pues es interesante, como tú dices, primero hay que estar bien nosotros para poder ayudar a los demás. Entonces, lo dice la pirámide de Maslow, ¿no? Primero tú tienes que estar con todas tus necesidades cubiertas para que entonces tú puedas voltear a ver al otro y entonces poder ayudar al otro. Si tú no estás completo, no puedes ayudar al otro. Si tú estás en falta de algo, no puedes darle algo a alguien, porque algo va a estar faltante siempre. Tenemos que estar nosotros completos como para que la otra persona completa también se complemente y estamos completos y no nos necesitamos. No necesito del otro, ni que él me acepte porque yo me acepto, ni que él me dé algo que no me puede dar, y eso solamente me lo puedo dar yo. Entonces es un tema bastante, bastante interesante que va más allá de lo que evidentemente se puede ver. Gracias por ese punto también para nosotros conceptualizarlo como debe ser y no verlo aislado, como si cada punto que tiene que ver con trabajo personal, eso no importa en los otros estadios o los estadios más bien que uno tiene, porque esto no me sirve para crecer en el trabajo, o esto no me sirve para crecer con mis hijos, o esto no se necesita. Y otro Y punto, David, pues, a ver, dime. interesante. Por ejemplo, con las mamás, si tú, bueno, yo luego les pregunto, ¿cómo quieres que tu hija crezca? ¿Qué habilidades quieres que tenga? ¿Qué fortalezas quieres que tenga? ¿Cómo quieres que crezca? ¿Con qué personas quieres que se relacione? Y si tú quieres que sea diferente a lo que tú has tenido, empieza a trabajar contigo, porque los niños copian. Lo aprenden por condicionamiento, lo aprenden por vista, lo aprenden por sensibilidad. O sea, todo el lenguaje de la mamá entra por el niño, por todos sus sentidos, por los ojos, por la sensibilidad. El niño es el que conoce mejor a los papás. O sea, la mamá puede decir, estoy tranquila, y el niño sabe que la mamá no está tranquila, que la mamá tiene miedo, porque lo puede sentir, la puede sentir, lo puede ver. Ese lenguaje corporal que se tiene entre niños y mamá, papá, es bien interesante. Entonces, el niño va aprendiendo todo y va captando todo, nuestras formas de ser, nuestra forma en cómo nos comportamos, cómo nos tratamos. Entonces, si quieres a una personita diferente, empieza a trabajar contigo porque eso va a ser el reflejo de ellos, lo van a aprender y van a aprender a ser diferentes. Qué bueno que lo recalcas, gracias. Y también o sea, esto es general, seas padre o seas madre, los dos influyen de una manera en su papel. Y es bien importante porque lo que tú vayas a hoy como adulto autoaceptar viene de todo lo que recibiste en las etapas primarias, o sea, cuando uno era como una pequeña semillita, Sí, todo lo que fue rodeando tu contexto. Ahora, aceptar que no tuviste un buen inicio porque algo tus papás no lo sabían, no fue su intención, etcétera, es aceptar que gracias a eso viviste experiencias que si tú las potencias para tu desarrollo, puedes apalancarte desde ahí. Y como que casi siempre hemos caído, bueno, yo lo digo, hay que quitarle el casi siempre, ¿no? Algunas veces, para corregir el lenguaje, algunas veces nos vemos como la víctima. Es que yo, a diferencia de Lilia, pasé por esto. Y como Lilia no sabe lo que yo pasé, yo tengo una vida mucho más complicada que la de Lilia. Y todo es una tormenta más fuerte desde mi nube, pero cuando quiero ayudar a los otros, somos buenísimos para dar consejos a los otros. Y cuando nos toca a nosotros ver qué es lo que les diríamos si estuviéramos observándolo, digamos que nos falla ese detalle, ¿no? O sea, somos muy buenos para observar, pero no para vernos hacia hacia nuestro adentro. proceso. Claro, Entonces, y algo importante que dices es, Víctor Frank decía, cada quien tiene su propio holocausto, cada quien vive su propio holocausto. ¿Esto qué quiere decir? Que no podemos comparar el dolor de alguien con otra persona.
Cada quien, su propia vida, en su propia vida puede vivir su propio holocausto, a ese nivel de dolor, sea cual sea la experiencia. Entonces no puedes compararte nunca con la vida de otro o con las experiencias de otros porque cada quien los vive independientemente y los puede vivir a lo mejor más fuerte o menos. Entonces, cada quien tiene su propio holocausto y eso hay que respetarlo, ¿no? Nunca podemos estar en los zapatos de los demás a menos que tengamos las mismas condiciones, la misma problemática, y eso es algo que se nos olvida. Y no se trata de que uno se vuelva sabio, sino, por ejemplo, si alguien nunca ha sentido un mareo en un barco, lo que podamos decir, ay, pues eres exagerada, Lilia, pues simplemente te sientas y ya. Pero no es lo mismo imaginártelo a vivirlo, Claro, y cuando uno lo vive es donde es dices, ah, distinto. caray, no era tan fácil solamente sentarse. O sea, es un ejemplo muy como básico. Pero algo importante que mencionas, David, y por ahí lo platiqué contigo en algún video, es que nos podemos acercar a la experiencia. Nosotros como terapeutas nos podemos acercar siempre lo más que podemos a la experiencia del paciente. Y a lo mejor lo hemos vivido, pero jamás vas a vivirlo como la otra persona, nunca. Entonces, nunca podemos estar en el zapato del otro, porque nuestra experiencia siempre va a ser distinta, aunque sea en la misma situación y circunstancia, porque sentimos diferente, porque somos personas diferentes, ni volviendo a nacer, porque vas a ser otra persona con diferentes características y tampoco lo vas a poder sentir igual. Entonces, nos podemos acercar a la sensación o a la emoción del otro, pero jamás vamos a poder vivirlo como la otra persona lo vive. Totalmente reflexivo y interno para que cada uno lo pueda trabajar. Me gustaría que desarrolláramos de una manera muy práctica, Lilia, el cómo podríamos trabajar la autoaceptación. Por ejemplo, cuando nos preguntamos a nosotros mismos, ¿cuánto aceptas de ti mismo o cuánto me acepto a mí mismo? ¿Qué es lo que deberíamos estar realmente observando y respondiendo? Pues lo que deberíamos de observar es cuáles son nuestras áreas de oportunidad. O sea, ¿me acepto físicamente? ¿No me acepto físicamente? ¿Acepto mis limitaciones? ¿Qué tanto me conozco? ¿Qué tanto conozco mi vida? ¿Qué tanto conozco mis heridas? Como para saber cuál es mi límite o cuáles son mis limitaciones. Conozco mis habilidades y mis no habilidades en donde debo de trabajar. Eh, acepto lo que viví, que eso es bien complicado, porque a veces hay ahí un cambio. A veces decimos que lo podemos aceptar, pero más bien es resignación. A veces cambiamos como esa posición. Creemos que aceptamos las cosas, pero más bien nos resignamos a ellas. Entonces hay que evaluar que si realmente lo aceptamos o más bien lo que hicimos fue resignarnos, porque es lo más sencillo y es lo más fácil. Para aceptar, bueno, en nosotros los psicólogos, los terapeutas lo que decimos es, para aceptar tienes que ser capaz de sostener las cosas. Es un trabajo bastante complejo, pero bueno, ¿qué haces? ¿Aceptas o te resignas? Y si estás resignándote, entonces no estás aceptando. Y si no estás aceptando, no te estás autoaceptando, ¿no? Porque no estás Ok, aceptando lo que viviste, lo que sientes, las emociones que sentiste en ese momento y que después se pueden ir reviviendo en otras situaciones, que no nos damos cuenta de que están ligados. No los podemos ver y es bien difícil porque son diferentes en forma. En forma son situaciones totalmente distintas, que si tú te las platicas a alguien, dice, pues no, no tiene nada que ver. Pero cuando lo llegas a analizar a detalle, el fondo es similar. Puedes llegar a encontrar rasgos de fondo similares a cuando mamá, o a cuando papá, ¿no? O a cuando en la escuela, o a cuando la maestra me dijo, o cuando mi primer pareja, o cuando, ¿no? Son cosas que volvemos a repetir y a repetir, son patrones que ya tenemos arraigados. Entonces, aceptarlos te permite tener ya una perspectiva, una posición diferente y poderlos trabajar. Ese es como el primer punto. Por eso es importante la autoaceptación.
porque cuando aceptas, puedes caminar hacia el frente. Si no lo aceptas, vas a estar como estancado. Ujú. Entonces, como en esa pregunta yo tendría que analizar como todas mis áreas. ¿Acepto mis emociones o siempre me peleo con ellas? ¿No? Cuando estoy triste digo, ay, no llores. O le digo a las personas, no llores. O digo, está bien llorar, se vale, llora todo lo que quieras. Está bien estar triste y me voy a apapachar y yo me voy a abrazar porque necesito un abrazo y un apapacho, me siento triste y está bien sentirse triste. O lo que hago es, no, no llores, no debes de llorar, tranquila, no pasa nada. ¿Cómo me trato? Acepto mis emociones, acepto mis errores, acepto o valoro lo que hago. Son como todas esas preguntas que hay que contestar, ¿no? Y a ir una por una, no solamente responderlas en 5 minutos y entonces crear un poco de más confusión. Aquí nos está preguntando algo muy importante, considero. Papá Montero, me gustaría que comentara acerca de cómo se relaciona la aceptación o autoaceptación y los estereotipos. Los estereotipos. Me imagino que se refiere a, por ejemplo, el estereotipo de cómo debería ser un hombre atractivo, cómo debería ser cierta mujer Bueno, si es es una que buena sí, ama de casa, mamá, claro, maestra, profesionista. si hay una autoaceptación, no entra el estereotipo, definitivamente. Y es mucho lo que trabajamos. No tienes que ser la mejor mamá, no tienes que ser perfecta, no tienes que ser eh, este, una buena mamá. O sea, eres un ser humano, puedes equivocarte y claro que vas a cometer errores y no pasa nada, somos humanos, ¿no? Un profesor me decía, así, tal cual, porque es como muy rudo, me decía, y bueno, ¿y tú quién te crees? O sea, porque ni el diamante es la piedra más perfecta. Así que, ¿quién te crees como para querer ser una persona perfecta? O sea, ¿de dónde sale eso, no? Es como ese Entonces, balde de agua fría, ¿no? Despierta. exacto, no somos perfectos y no lo vamos a hacer. Y el aceptarlo es lo más sano, porque sabes que te puedes equivocar, sabes que puedes ser humano, sabes que puedes llorar, sabes que puedes corregir tus errores, sabes que puedes aprender de ellos y crecer, y sabes que puedes hacer un millón de posibilidades. Yo creo que ese es como lo importante en el tema, ¿no? No buscar cumplir estereotipos, sino saberte no completo para saberte capaz de poder seguir creciendo, de poder seguir anhelando cosas, de poder seguir perfeccionándote, para poder seguir creciendo personal, interiormente, espiritualmente, ¿no? Se me ocurre ahorita como un ejemplo muy práctico, espero que así sea para quienes nos ven. Hoy estaba yo con unos familiares jugando cartas y ya sabes que se parten las cartas, hacen obviamente los bloques y te van tocando 5 cartas. Pero las cartas, obviamente, las que recibes, pues no las elegiste tú, simplemente te tocó esa mano, así se le llama. Y creo que la vida es, no podemos elegir las características físicas, no podemos elegir las características sociales, económicas, etcétera. Pero las cartas que te tocaron, ¿Cómo las puedes aceptar que jugar? tienes esa mano y preguntarte, ¿qué puedo hacer con esto que me acaba de dar la vida o cuando yo llegué? ¿Y qué puedo modificar y qué puedo hacer con ellas? Y quien se enoja y diga, me tocó la peor mano de todos, por eso voy a perder. Entonces, es una reacción emocional, pero es Claro, algo tuyo. Y cuando entonces te pones un poco más a detener y entonces dices, a lo mejor no tengo la peor de todas. A lo mejor hay alguien que está en una situación más complicada que la mía y no se trata de que se compare, pero cuando se gana en un juego de póker, exactamente no es identificar qué te tocó a ti para ver si puedes ganar, sino es
cómo vas a manejar lo que te tocó y eso es tu responsabilidad. Y ahorita que estabas hablando, me acordé de eso, porque no se trata de siempre tener la mejor carta en tu vida, sino es con lo que soy, aceptarlo y crecer. Y una cosa es, como bien decías tú, resignarte a, ya perdí. Eso es otra cosa. Entonces, espero que esto les haya ayudado a entender un poco acerca de lo que estamos hablando. Excelente mensaje, Mario. Me encantó. Me dice, bueno, nos dicen aquí que les gustó la respuesta que les diste acerca de los estereotipos y te dicen muchas gracias. Nos comenta María Román, gracias por compartir tan importante tema y saludos desde Puerto Rico. Saludos. Muchos saludos a todos los que nos están viendo y a todos los que ven después la transmisión, porque esto se queda en el canal de Lilia, conversando con Lilia Guerra. Les invito a que la sigan porque ella es experta en todos estos temas que nos está ayudando a poder entender mejor. Estamos en el proyecto El Gimnasio de la Autoestima, ya vamos en la lección número 5 y les decíamos, para todos aquellos que es la primera vez que nos acompañan, esta transmisión se queda solo 24 horas en el canal de Imagen Excellence y después Lilia es quien lo comparte de una manera pública desde su cita en Conversando con Lilia Guerra. Pues he tenido muchas reflexiones. Perdón, ¿te ibas a comentar algo? No, adelante. Pensé que ibas a decir algo y te interrumpí. ¿Qué es lo que podemos entonces como hacer una recapitulación de todo lo que deberíamos conocer y trabajar en la autoaceptación, Lilia? Reconocernos a nosotros. Yo manejaría el término ser compasivos. Busquen el término porque es muy complejo. Ser con otros, ser amables, ¿y qué quiere decir esto? Es desde esa compasión aceptar lo que somos, lo que sentimos, lo que pensamos y que todo eso lo podemos cambiar porque no somos eso. Es como el ejemplo que les ponía, ok, acepto el miedo, acepto esto, pero yo no soy ese miedo. Entonces, yo acepto todo esto de mi vida, acepto que tuve estas cosas en mi vida, pero yo no soy eso. Eso no me va a marcar o me define. Quien me define soy yo. ¿Y cómo me quiero definir? ¿De qué forma? ¿Quiero que esto me defina o yo lo quiero cambiar o modificar? Quiero que sea diferente. Yo creo que ese es el mejor mensaje que les puedo dejar. Muchas gracias, porque siempre nos compartes con corazón y también con tu experiencia, porque he descubierto yo desde hace tiempo atrás y ahora con este proyecto, toda la luz que puedes tú compartir con las personas que quieren trabajar con su crecimiento personal y se nota que también es tu pasión poder ayudar a los demás a que encuentren su manera de crecer, de la pauta que necesiten. Y pues yo te agradezco mucho, Lilia, el Muchas hecho de que gracias. compartas con nosotros tanta generosidad y que no siempre los terapeutas, no es que no lo decidan, tal vez no están acostumbrados a compartirlo de esta manera, como que nos imaginamos que una sesión con ustedes es como algo malo, como algo que no debería platicarse, como no se lo digas a nadie porque van a pensar que estás mal. Estás loco. Y es al contrario, es de lo que deberíamos de tal vez también reflexionar es, oye, qué bueno que estás tomando acción porque se nota que quieres crecer y no que se nos diga, ¿qué estás trabajando? ¿Qué tienes? A ver, cuéntame. O sea, como si fuera más la parte de compártelo por esa curiosidad, pero tu trabajo es de verdad algo interesantísimo y muy importante en la vida de cualquier ser humano. Nadie está exento de tener temores, miedos, metas que a veces pensamos inalcanzables, personales, profesionales. Y necesitamos no solamente que alguien nos diga dónde nos encontramos emocionalmente y también nos ayuden a saber por qué somos como somos, por qué nos autoaceptamos de cierta manera, qué mensajes creemos y cuáles otros mensajes no hemos aceptado. Y pues todo esto para mí me parece maravilloso. Muchas gracias, hoy. Muchas gracias. Y pues Pues yo encantada, me al encanta estar con contrario, ustedes.
si puedo aportar un granito a cada uno de ustedes, para mí es muy valioso y para mí es como, pues, un despertar. Espero que encuentren un despertar, una luz en el camino, una luz que los pueda guiar, una luz que ilumine su noche si es que está oscuro. Y bueno, pues aquí estamos para todos ustedes. Muchísimas gracias. Estas son las transmisiones que para nosotros, para Lilia y para mí, nos encanta porque es un diálogo en vivo. Ustedes hacen las preguntas, nosotros, y fue principalmente Lilia por ser la especialista, las responde. Sigan a Lilia, conversando con Lilia Guerra en su canal de YouTube, porque tiene mucho más temas que haya desarrollado con otros especialistas. Yo únicamente soy el anfitrión, yo no soy ningún psicólogo, no me dedico a esta parte de una manera como lo hace ella, y compartir contigo el tema siempre para mí también es aprendizaje. Muchísimas gracias a todos por los que estuvieron aquí conectados desde cualquier punto del mundo en el cual ustedes estuvieron compartiendo con nosotros. Nos dicen, gracias, excelente tema, felicidades, nos lo comenta Gladys. Y Jimmy Rivera nos dice, volvemos a lo mismo de ahorita, no tienes que compararte con nadie ni competir con nadie, solo ser la mejor versión de ti. Exacto. Estamos de acuerdo, Jimmy. Lo que a veces se nos olvida, y es un punto que me gustaría recalcar, es que a veces nos resignamos con que somos diferentes y no aceptamos que podemos ser mejores que el año pasado siendo nosotros mismos. Es como reflexionarlo. Está bien, no hay que compararse, pero ¿te gustaría llegar más lejos en tu persona? ¿Quieres trabajar en algo? ¿Estás consciente de lo que puedes crecer? Para mí sería ese el mensaje. Alicia Tapia, muchas gracias, nos comenta, felicidades. Graciela Bolívar, buenas noches para todos, los felicito por este hermoso y educativo programa, bendiciones. Y nos dicen, ¿cómo podemos ejercitarnos las personas que tienen compartido dos trabajos, uno nocturno y otro por la tarde y a lo largo de toda la semana para mantenernos en forma? Bueno, no sé si a lo mejor estás confundiendo el tema con que sea ejercicio físico o espero Ujú. que sea más un trabajo de ejercicio personal. Le pusimos el término gimnasio de la autoestima porque la autoestima debe ejercitarse, pero espero que te dediques o que estés preguntando el tema de autoestima, Ana. Y pues nos dicen que desde otros lugares nos están viendo. Con esto cerramos la quinta lección, Lilia. Un viaje muy, muy interesante. Yo creo que después sería muy importante hacer algún taller, no solamente quedarnos aquí, ya dependerá de la respuesta que tengamos con todas las personas que están siendo pues experimentadas en este tema. Y algún punto de, además de YouTube, donde te podamos encontrar, tu página o tus redes sociales. Mis redes sociales, bueno, estoy en Instagram como coach.liliaguerra, que también soy entrenadora fitness. Y por mi canal, Conversando con Lilia Guerra, ahí tengo temas más de psicología. Y bueno, pues si me quieren contactar por mi correo o por un Insta mensaje en inbox, les contestamos y los atendemos. Muchas gracias, Lilia. Estamos en comunicación. Nos falta una sexta lección, en lo que tengo entendido. Así ¿De es, qué vamos a hablar en esa sexta lección? hablaremos del niño interior, un Wow. tema hermoso, interesante, y espero que se conecten, váyanos diciendo sus preguntas, lo que quieran preguntar, algún tema en específico, para también tenerlo en cuenta y desarrollarlo. Ok, entonces nos vemos en la lección número 6 con el tema el niño o la niña interior y cada uno aprenderá también a crecer y fortalecer su autoestima. Muchísimas gracias, pásenla excelente y si ves esta retransmisión y quieres alguna respuesta, escríbela y no se olviden que después de 24 horas esta misma lección estará en el canal de Lilia Guerra. Muchísimas gracias, Lilia. Gracias, que tengan buena noche. Gracias por conectarse.